Precios de la tierra, medidas de resultado y unidad económica. El temario entonces va a constar de 4 puntos. Uno que es un repaso general y los otros tres, que están íntimamente relacionados. Es así que tenemos la empresa agropecuaria con sus características, que eso sería un repaso de todo lo que vimos en la cursada, el precio de la tierra, medidas de resultado y unidad económica. Vamos a comenzar a repasar un poquito las características de la empresa agropecuaria muy rápidamente. Teníamos que era una producción biológica y que dependía de factores climáticos y edáficos. Edáficos habíamos dicho que era de suelo y que necesitaba tierra para producir. Todo esto me llevó a trabajar en una clase específicamente sobre el tema suelos. También sabíamos que pueden cambiar de producto relativamente fácil, a diferencia de una empresa industrial. Como vimos en las empresas agropecuarias, se puede hacer agricultura, trigo, maíz, soja, girasol, como luego cambiar hacia ganadería. Relativamente fácil porque necesita tierra para producir. La rotación del capital es lenta, recordando que rotación de capital era el tiempo que transcurría entre la inversión y el recupero. Para el caso de producciones agrícolas, la rotación de capital es relativamente corta. Pensemos en un trigo que se siembra en junio, se desarrolla durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ya en diciembre posiblemente puedo proceder a cosecharlo y por ende tener el ingreso. Produce commodities. Habíamos dicho que los commodities eran productos homogéneos, indiferenciados, con casi 0 grado de valor agregado, que se comercializaban con un precio dado y que tenían estándares o bases estatutarias, como en el caso de los granos, o en el caso de los animales, bueno, también tenían características especiales que le daban la particularidad de ser commodities y de tener un precio dado por el mercado. Hay una desuniformidad en la demanda de trabajo, porque esto tiene que ver directamente con el tipo de producción. Pensemos en justamente una producción, por ejemplo, en un viñedo. Un viñedo ya instalado empieza a despertarse en primavera. Bueno, en ese momento empieza todo el proceso de preparación del cultivo, alguna poda de material verde, algún raleo de frutos para evitar la sobreproducción y que la calidad de los frutos sea inferior, algún control de plagas, hasta llegar a la época de mayor demanda de trabajo, que puede ser la época de la cosecha, marzo, abril. Luego, después de abril, mayo, se produce la poda de formación y bueno, hay un tiempo en el cual no existe demasiada actividad. Esta desuniformidad, esta demanda de trabajo, o sea, no hay un horario de oficina de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Incluso se puede llegar a trabajar los sábados y domingos. Y también otra de las características de las empresas agropecuarias y de su producto es que no fija precios
por ser commodity, de la producción que se comercializa, ni tampoco puede o está en condiciones de fijar precios de los insumos, ya que vienen dados. Segundo tema, el precio de la tierra, con valores hasta noviembre del 2023. Como habíamos visto en las empresas agropecuarias de tipo extensivo, el valor de la tierra es, dentro del valor del capital, el que más impacta y el más difícil a la hora de hacer una evaluación. Entonces vamos a hablar básicamente de la región pampeana. Vamos a mencionar 4 grandes zonas y a su vez vamos a trabajar de esas 4 grandes zonas 3 o 2 partidos representativos de esas zonas y vamos a ver la evolución de los precios desde creo que el 2000 hasta noviembre del 2023. Entonces, lo que tenemos acá es el mapa de la pampa húmeda y vamos a tener o vamos a hablar específicamente de 4 grandes zonas con características muy diferentes una de otra y obviamente con precios muy diferentes unos de otros. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, tenemos la llamada región núcleo maicera. Esta zona llamada región núcleo maicera es la zona agrícola por excelencia. Y obviamente es la zona de las mejores tierras y, por supuesto, la zona de los precios más altos. Posteriormente vamos a la contrapartida, ¿no? Dentro de la provincia de Buenos Aires, a la que le llamamos región de la Cuenca del Salado. La región de la Cuenca del Salado abarca el centro de la provincia de Buenos Aires y obviamente por el centro de la provincia de Buenos Aires es por donde corre el río Salado. Si corre un río, obviamente es porque es la zona más baja de la provincia. Y también esta parte que marco acá que se llama la depresión del Laprida. Esta región, que se llama Cuenca del Salado, es en líneas generales la región ganadera de cría por excelencia y es la región dentro de la pampa húmeda, la de los precios, los de las peores tierras y por ende de los precios más bajos. Y después tenemos otras 2 zonas que son la zona I, que es el oeste de Buenos Aires, noreste de La Pampa, un pedacito de San Luis y parte del sur de Córdoba. Esta zona le llamamos la zona de invernada o el oeste arenoso. Esta es una zona mixta de agricultura y ganadería con predominio de agricultura y en lo que es ganadería de invernada, ganadería de engorde. La otra zona que tenemos acá, que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, esta zona de acá es la zona que le llamamos la región triguera, que también es una región de producción mixta con predominancia de cultivos de invierno y en lo que es ganadería, predominancia de ganadería de cría. Ahora, dentro de esa región pampeana que habíamos hablado de las 4 grandes zonas, vamos a, para dar los valores de tierra aproximados, vamos a trabajar con 2 o 3 partidos representativos. Entonces, en la zona núcleo maicera vamos a trabajar con Rojas, Colón y Pergamino, que son estos 3 partidos que están acá, lindando la provincia de Santa Fe.
Obviamente la región núcleo maicera es más grande, pero estos partidos son los de mejor, que presentan mejores tierras. Dentro de la región de la cuenca del Salado vamos a trabajar con los partidos de Las Flores, Rauch y Ayacucho, que son los partidos más representativos de la zona de la cuenca del Salado. De hecho, Ayacucho es el partido en el cual se realiza la Fiesta Nacional del Ternero. Por el lado de la región de invernado, o sea, por el lado del oeste arenoso, vamos a trabajar con Villegas, Trenquelauquen y Rivadavia, estos tres partidos, que son los representativos del oeste arenoso o de la zona de invernada en la cual se realizan producciones mixtas agrícola-ganaderas. Y por último, de la zona triguera, vamos a trabajar con estos tres, o vamos a ver el valor aproximado de estos tres partidos representativos. Tres Arroyos, Necochea y Lobería. Estos tres partidos. En esta diapositiva lo que vamos a ver es las 4 zonas con los precios promedios actuales, con los precios promedio de los últimos 22 años, con los precios promedio de los últimos 10 y con los precios promedio de los últimos 5 años en dólares por hectárea. Recuerden que en la zona núcleo maicera, los partidos que tenían valores de tierras que rondan los $15.000 por hectárea, siempre la tierra libre de mejoras es Pergamino, Rojas y Colón. Acá vamos a caracterizar dentro de la parte climática las lluvias. Las lluvias anuales de esa zona están entre 700 y 1000 milímetros distribuidos en otoño-primavera. La capacidad de uso de los suelos en su gran mayoría pertenecen a clase 1 y clase 2, es decir, los mejores suelos. Son tierras llanas, levemente onduladas, y es en esos partidos donde encontramos las mejores tierras. En agricultura podemos hacer cualquier cultivo, trigo, cebada y avena, centeno como cultivos de invierno, y como cultivos de verano, maíz, soja, girasol o sorgo. En cuanto a los rendimientos, bueno, en maíz es la zona en la cual se pueden obtener, estos son los valores promedio, puede llegar a haber zonas donde el maíz supere los 15 toneladas por hectárea, pero normalmente en esta zona es de esperar maíces de 9 a 13 toneladas por hectárea y sojas con valores de más de 3,5 toneladas por hectárea. Y en ganadería puedo hacer lo que quiera, cría, recría, vacuna, invernada, absolutamente lo que quiera. El precio promedio actual, $15.000, el de los 22 años, 11.366, el de los 10, 15.246 y el de los últimos 5, 14.730. Respecto a la peor zona, vamos así al costado derecho de esta tabla, tenemos la cuenca del Salado, que los partidos representativos, habíamos dicho que eran Ayacucho, Rauch y Las Flores. En esta zona no hay problemas de precipitaciones, las precipitaciones rondan entre 500 y 1000 milímetros distribuidos en otoño o primavera, pero el gran problema de esta zona es el subsuelo poco permeable, la gran cantidad de arcilla que tiene la zona y la presencia de sales. Y también es un suelo muy llano y sin pendiente. Todo esto hace que sean suelos con mucha posibilidad de encharcamiento. La mayoría, no toda la zona, posee suelos de clase 4 y 6. Como habíamos visto, los suelos de clase 6 son aptos para lo que es ganadería. La agricultura en general es limitada. Cuidado, estamos hablando de una gran
parte de estos suelos. No quiere decir que a ustedes les toque, por eso es que tasar con esto solamente no es posible, ¿no? Es muy posible, tal vez a ustedes les toque, les digan, bueno, se ofrece un campo en Las Flores y no va a valer $2.550 por hectárea. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Si en Las Flores la profe me dijo que valía, que tenía ese valor. No, yo lo que dije es que la gran parte de los suelos de estos partidos son de clase 4 y clase 6 y entonces es muy posible que el valor promedio ronde entre 2.550. Lo mismo pasa con todos los valores, ¿no? Acá tenemos un valor de referencia. No quiere decir que cuando ustedes después les toque ir a ver un campo, tasar un campo en esta zona, todo el campo va a valer 2.550 la hectárea, o 6.500 si es la zona triguera, o 7.500 si es la zona de invernada. Si no, sería súper fácil tasar. No lo es. Acá, continuando con la zona de la cuenca del Salado, tenemos que la agricultura es limitada y que la ganadería básicamente se hace cría vacuna y también ovina. Y la receptividad, que es uno de los índices o parámetros que vimos cuando vimos la clase de ganadería, la carga, que es la capacidad que tiene la tierra en función de su calidad de soportar ganado, está entre 0,6 a 0,7 equivalente vaca por hectárea por año. Después tenemos la zona de invernada, que es el oeste, Trenquelauquen, Rivadavia y Villegas. Acá las precipitaciones sí a veces suelen ser un poquito más escasas, distribuidas en otoño-primavera. La capacidad de uso de los suelos ya baja, ¿no? Baja un poco su calidad y ya tenemos, es más común, es mucho más heterogénea esta zona, es mucho más heterogénea y podemos en su mayoría encontrar suelos de clase 2 y 3. Las características de estos suelos o de esta zona es que son suelos planos, levemente ondulados, con suelos francoarenosos. Entonces, muchas veces tienen un buen drenaje, pero la mayoría de las veces tiene un drenaje excesivo, porque los suelos se transforman en arenosos, baja un poquitito la calidad y se transforman en suelos que contienen demasiada arena en el perfil. Entonces, esa demasiada arena en el perfil hace que no haya menos retención de agua, lo cual en momentos de pocas lluvias atenta contra los cultivos. En agricultura puedo hacer trigo, cebada, centeno, avena como cultivos de invierno, como cultivos de verano, maíz, soja, girasol y sorgo. Y en ganadería, engorde vacuno sobre pasturas. Básicamente esta es la zona donde se hacen pasturas de alfalfa, porque son buenos suelos para la implantación de la alfalfa y para el engorde vacuno pastoril. En la zona triguera, por otro lado, tenemos que ubica los partidos de Tres Arroyos, Necochea y Lobería, sur de la provincia de Buenos Aires, en la costa. Tenemos lluvias anuales de 650, 800 milímetros y tenemos un problema que en general los veranos tienden a ser secos. Y por eso es que la agricultura de verano, si bien se hace, es un poquito más riesgosa. La capacidad de uso de los suelos también es 2 y 3, al igual que en invernada, pero acá el problema de estos suelos es que tenemos horizontes poco profundos. Tenemos un manto calcáreo muy cercano a la superficie, entonces si bien tienen buen contenido de MO, es materia orgánica, son suelos con alto contenido de materia orgánica, el gran problema que tienen este tipo de suelos, a diferencia de los suelos de invernada, es que la roca o el manto calcáreo a veces llega hasta la superficie. Fíjense que está por debajo o incluso
incluyen parte de los macizos de Tandil y Ventania. Entonces, muchas veces en este tipo de campos podemos llegar a tener hasta roca en la superficie. O en los lugares que se produce agricultura, el horizonte, por ahí el horizonte de profundización de raíces llega a 40, 50 centímetros, cuando en este tipo de suelos los horizontes de profundización de raíces son mayores, y en estos, por supuesto, muchísimo más. En cuanto a los cultivos, trigo, avena, cebada, centeno, en lo que es agricultura de invierno, que es la agricultura por excelencia de esta zona, girasol y soja, es una zona muy girasolera esta también, y también sojera, para los cultivos de verano. El rendimiento de trigo pueden ser 4 a 5 toneladas, es la zona donde se expresan los trigos con mayores rendimientos, y el girasol 1,8 a 2 toneladas de girasol. Y en cuanto a ganadería, tengo cría y recría vacuna y ovina, no tanto invernada. El precio actual $6.500, el de los últimos 22 años $4.419, el de los últimos 10 $5.830 y el de los últimos 5 $7.743. Me olvidé de decir que en invernada, en la zona de invernada, el precio actual $7.500, de los últimos 22 $5.555, de los últimos 10 $7.572 y de los últimos 5 $7.203. En todos el precio actual está por encima de los promedios históricos, salvo la zona de cría, que está por debajo. En el resto todos están por encima de, bueno, de los últimos 10 años, ¿no? Está un poquitito por debajo. En este gráfico podemos ver la evolución del precio de la tierra en los últimos 22, casi 23 años. Como les dije, íbamos a verlo, la evolución desde el año 2000 hasta noviembre del 2023. En celeste tenemos la curva de la zona núcleo maicera. La zona núcleo maicera es la zona en la cual la mayor parte de la producción es agrícola y se exporta. Fíjense, desde el año 2000, que valía casi $4.000 la hectárea, hacia noviembre del 2023 con un valor actual de $15.000 la hectárea, con, por supuesto, altibajos en función de las realidades internacionales. Del año 2000 al 2002 fue la crisis que pasamos en nuestro país, y a partir del 2002 a el 2008 fue el boom de la producción granaria. Acá fue el crecimiento o el despertar del gigante chino que comenzó a comprar soja básicamente para alimentar a sus carnes, tanto para el ganado aviar como el ganado el ganado porcino, que son las dos carnes principales que ellos consumen. Entonces, el precio de la tierra fue traccionado por el incremento en el precio del commodity agrícola, fundamentalmente soja. 2008 hubo una crisis, 2008 y 2009,
una gran sequía, lo cual disminuyó los precios, y a partir del 2009 hasta el 2012 aproximadamente hubo otro crecimiento. A partir del 2012, donde se logró precios hasta de $17.000 o $17.500 por hectárea, comenzó la etapa de descenso, traccionado principalmente por la disminución en el precio de los granos. Sin embargo, a partir del año 2002 y en este último año, o sea, el pico mínimo se dio en el 2020, más o menos, el pico mínimo de esta parte de la curva, por supuesto, ¿no? El pico mínimo hasta que a partir del 2021, 2022 y en el 2023 sufrió un incremento. En noviembre del 2023 sufrió un incremento. Ya esto lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos esta evolución. Así es muy tentadora. Vamos a ver esta evolución en los últimos 10 años y en los últimos 5 para ver cómo se manifiestan las líneas de tendencia. Estas son las líneas de tendencia, que desde el año 2000, si yo analizo las líneas de tendencia, obviamente la línea de tendencia es ascendente. Pero hay que tener mucho cuidado en el análisis porque después vamos a ver que en los últimos 10 o en los últimos 5 años ya la línea de tendencia no es ascendente, o por lo menos no es tan marcadamente ascendente. Para el caso de la línea roja, estamos en presencia de tierra de la cuenca del Salado, tierra netamente ganadera, que su principal producto son los terneros, porque la actividad primordial en esa zona es de cría. Entonces los terneros son un commodity que se vuelca en su totalidad al mercado interno. Si bien la tendencia de los precios también es alcista, por supuesto que el impacto del crecimiento de la curva es muchísimo menor a el de su compañera, la tierra agrícola. Y por último tenemos en medio de ambas curvas las de la tierra de invernada o la del oeste arenoso y la tierra de la zona triguera o del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que hasta el año 2006 aproximadamente, o 2005, corrían muy de la mano, comenzando a partir del 2005 hasta el 2009 y posteriormente hasta el 2012, un incremento del gap entre ambas curvas debido a que esta tierra, la violeta, que es la zona del oeste arenoso, la calidad de las tierras es mejor y tienen mayor proporción o pueden dedicar más parte de sus tierras a la producción agrícola. Entonces, este incremento y este gap de la tierra de invernada se va de alguna manera acercando un poquitito más a la tierra agrícola, a la tierra de la zona núcleo maicera, incrementándose en estos establecimientos el porcentaje de agricultura en detrimento de la producción ganadera de invernada. En el caso de la otra zona, la zona triguera, pasa una situación diferente. La zona triguera tiene como cultivo principal el trigo
y últimamente el trigo, en general los cultivos de invierno, dejan un margen mucho menor que los cultivos de verano, y entonces, si bien hubo un incremento en cuanto a los precios de la tierra, no acompañó a su compañera la zona de invernada. Acá el principal cultivo agrícola es el trigo, como dije, en el invierno, y en cuanto a la actividad ganadera es más propia de una actividad de cría. Entonces la calidad de los suelos es un poquito menor, y entonces la zona triguera se fue acercando un poquitito más hacia su compañera, la zona de la cuenca del Salado. Ahora, también es interesante ver la evolución del precio de la tierra en los últimos 10 años. Fíjense que ya, siendo la roja la zona, en este caso la roja es la zona núcleo maicera, se alteraron los colores. En este caso la roja es la zona núcleo maicera, que fíjense que se llegó casi a 17.000 en el 2012 para tener una caída y un posterior repunte recién en noviembre del 2023. Entonces, si vemos el escenario más a corto plazo, más a 10 años, vamos a ver que la tendencia, las rectas de tendencia son o con pendiente negativa o estables. Acá tenemos, fíjense que el repunte mayor se dio en las tierras agrícolas, básicamente, como lo son la zona núcleo maicera, la zona de invernada, y especialmente en el 2012 al 2013 hubo un incremento de la zona triguera. Bueno, esto está dado principalmente por la guerra de Ucrania. Ucrania es uno de los principales productores de trigo. Entonces, la campaña 2022, 2021 y 2022 de trigo en Argentina fue muy buena, porque los precios internacionales explotaron al reducirse o al sacarse un poco en el escenario internacional Ucrania como principal proveedor de trigo. La Argentina supo aprovechar ese problema y incrementó el área sembrada de trigo, y por consiguiente a partir del año 2022 también se incrementaron levemente los precios de la tierra en la zona triguera. Y en la zona de la cuenca del Salado también se incrementaron en $50, el promedio 2022 estaba en 2.500 más o menos, y hoy en noviembre del 2023 está 2.550. Siempre, por supuesto, las producciones ganaderas son mucho más, menos riesgosas, más estables, y los precios de la tierra también se mantienen más estables. Los incrementos se ven, pero no en las dimensiones en las que se ven en las otras áreas. Y por último, acá tenemos el precio de la tierra en los últimos 5 años, con un fuerte descenso en el 2020 de la zona núcleo maicera y una gran estabilidad o prácticamente estabilidad en las otras 3 zonas, la zona de invernada, la zona triguera y la zona de cría.